Conferencia diaria por la contingencia de salud con el secretario de Salud del Estado de Nuevo León, Dr. Manuel Enrique de la O. Cavazos, en que platica sobre la fiebre durante la pandemia de COVID-19, las herramientas y técnicas necesarias. Los síntomas que presentan los pacientes que tienen COVID, la fiebre. La fiebre es un mecanismo de defensa de nuestro organismo y quise hablar de este tema porque he observado que algunas personas no quieren que les tomen la temperatura con el termómetro de rayos infrarrojos en la frente o en la sien y que prefieren que se lo tomen en el brazo o en el antebrazo o en la mano o en el tobillo, en otras partes del cuerpo. Y eso no es correcto. El termómetro infrarrojo es inofensivo, no causa daño, no mata neuronas, como algún perverso puso en las redes sociales para asustar a la población. No mata neuronas, no daña la retina, es seguro. Así que dejen que les tomen la temperatura a la entrada de las oficinas, de las industrias, de diferentes establecimientos comerciales, de las empresas. Hay muchos lugares que hacen las cosas muy bien, que tienen filtros sanitizantes pues prácticamente muy buenos, que toman la temperatura a todos sus empleados, a sus clientes, que tienen tapete con sustancias sanitizantes, que guardan la sana distancia, pero deben de seguir tomando la temperatura a las personas para saber si tienen fiebre, porque si esa persona que entra al establecimiento comercial, a la oficina, a la empresa, al lugar de trabajo, tiene fiebre, puede ser que tenga COVID y va a contagiar a muchas personas. Entonces, por eso voy a platicarles hoy de la fiebre. ¿Qué es la fiebre? La fiebre es la elevación de la temperatura corporal por encima de los valores normales. Y esta es ocasionada por sustancias pirógenas, en este caso por el virus denominado SARS-CoV-2, que ingresa en nuestro cuerpo y hace que exista una alteración del centro termorregulador, una parte que está en el cerebro, se llama hipotálamo, ahí está el centro que regula la temperatura, y presentan los pacientes fiebre. Cuando existe fiebre, se activa el sistema de defensas de nuestro organismo. Significa que nuestro organismo se está defendiendo contra la infección. Existen diferentes motivos o virus, bacterias, parásitos que causan fiebre, pero también la fiebre puede ser ocasionada por enfermedades inmunológicas como la artritis reumatoide juvenil. También puede ser ocasionada la fiebre por algunos tumores de nuestro cuerpo. Entonces, la fiebre no indica necesariamente una infección por un virus o bacteria. Existen otras causas de fiebre. ¿Cuáles son los signos y síntomas de la fiebre? Cuando un paciente tiene fiebre, pues empieza a sudar, empieza a tener escalofríos, a temblar, tiene mucho temblor, muchos escalofríos. La piel se pone roja y caliente. En los niños hay veces que las manitas o los pies están amoratados y el niño empieza a estar muy irritable, muy llorón. Se sienten cansados, pueden tener dolor de cabeza. Y en los niños, por cada grado centígrado que aumenta la temperatura de nuestro cuerpo por encima de los valores normales, aumentan 10 latidos cardíacos o 2 respiraciones por minuto. A un servidor, algunas mamás de los niños me llaman que su niño le late muy fuerte el corazón y está asustada.
Y yo les pregunto si tienen fiebre, si lo sienten caliente. Me dicen, sí, es por eso. El corazón empieza a latir más fuerte, o bien los perciben que están respirando más agitados. Es por la fiebre. Y los niños, sobre todo los lactantes, los niños menores de 2 años, están llorones, están muy inquietos porque se sienten mal. En los adultos, pues obviamente tienen los pacientes la piel caliente, la piel sudorosa, se ponen en ocasiones de color rojo y empiezan a temblar con el escalofríos que presentan los pacientes. Existen muchos termómetros para tomar la temperatura. El clásico que conocemos todos, el termómetro de mercurio. Es un termómetro que está en la imagen del lado izquierdo, con el que nos tomaban la temperatura nuestros papás, nuestra mamá, nuestro papá, que se pone uno en la axila y se espera uno 3 a 5 minutos y ves la línea de mercurio a dónde quedó en ese tiempo, y así se dan cuenta si tienen fiebre. Pero existen otros termómetros, como el termómetro de Galistén, el termómetro digital, que también es bueno. Sin embargo, depende ahí la temperatura de cómo esté el nivel de batería, que la batería esté buena. Y ese termómetro se puede colocar en la axila, se espera a que suene una alarma y bueno, ya nos damos cuenta si el paciente tiene fiebre o no. Existen otros termómetros que utilizamos los médicos. Uno es el termoscan, que se utiliza para tomar la temperatura en el oído, que te da la temperatura en 1 segundo. Es inofensivo, lo utilizamos en los hospitales, en los consultorios, lo utilizan muchos médicos, médicas, compañeras de un servidor. Y bueno, pues el termómetro infrarrojo no tiene contacto con la persona a la que se mide la temperatura, es inofensivo, es fácil de usar, te da la temperatura en 1 segundo, son seguros y son los que se utilizan para hacer un tamizaje de las personas para saber si tienen fiebre. Imagínense el utilizar un termómetro digital para tomarle la temperatura a cada persona que va a entrar a un establecimiento comercial, pues obviamente sería muy tardado, no es práctico. Eso se utilizan en nuestras casas, en los hospitales, no para las oficinas o las empresas o los diferentes sitios donde he observado que utilizan el termómetro infrarrojo. Lo pueden seguir utilizando, es seguro, pueden tomar la temperatura en la frente o en la sien, no pasa nada. Leí un artículo, una revisión en diferentes medios de comunicación que informan con la verdad, pero también he observado en las redes sociales que mencionan que mata 1000 neuronas o 5000 neuronas, no sé cómo las cuenten, que daña la retina, pues tampoco. No hay información científica para que este tipo de termómetros dañen la retina o dañen el cerebro. Así que no hagan caso de noticias falsas, dejen que les tomen la temperatura en el sitio correcto, en la frente o en la sien. Obviamente el tomarla en otra parte del cuerpo depende de la grasa que tenemos en nuestro cuerpo, del índice de masa corporal. Y les digo que no mata neuronas porque obviamente, imagínense, tuviera que pasar la piel, las capas de la piel, la epidermis, la dermis, el tejido celular subcutáneo, el hueso, las meninges, diferentes capas que existen para llegar al cerebro. Y eso no es cierto. Así que no hagan caso de noticias que engañan a la población y nos ocasionan más problemas
en esta pandemia de COVID. ¿Cuáles son los valores normales de temperatura? Bueno, pues la temperatura, existen diferentes sitios donde se pueden tomar la temperatura. Se puede tomar la temperatura en la axila, en la boca, en el recto. La temperatura rectal se recomienda para los niños pequeñitos, generalmente niños menores de 2 años de edad. Es mucho más alta que la temperatura en la boca o en la temperatura axilar. Y bueno, en la axila 36.5 más o menos 0.22, 0.27, oral 37 más o menos 0.22, 0.27 y rectal 37.5 más o menos 0.22, 0.27. Obviamente el paciente tiene que estar tranquilo, tiene que estar en un ambiente que la temperatura sea agradable, porque el tomar la temperatura en un ambiente caliente el paciente puede mostrar elevación de la temperatura. ¿Cómo conocen las personas la fiebre? Habitualmente llegan al consultorio y un servidor les digo a mis pacientes, el niño tiene calentura, así la conocen todo el mundo, calentura. Los papás de los niños dicen, pues si tiene calentura, o bien, pues fíjese que lo siento caliente, o como que está temblando. Son las expresiones que dicen los padres. Y pues la gran mayoría de las personas conocen esa palabra, fiebre o calentura. Y nosotros como médicos o las enfermeras le toman la temperatura al paciente. Ese es un termómetro digital que marca 38.4 grados centígrados, que indica que el paciente tiene fiebre. La fiebre es una de las principales causas de consulta pediátrica. Lo que les mencionaba ahorita, por cada grado centígrado que se eleva la temperatura, sobre todo en los niños, se elevan 10 latidos cardíacos o 2 respiraciones por minuto. Por eso los padres mencionan que el niño respira agitado y que el corazón le late muy rápido. Eso es por la fiebre. Al ceder la fiebre, se normaliza la frecuencia respiratoria y los latidos del corazón. En los adultos eso no se presenta, pero los adultos les duele la cabeza, se sienten mal, tienen debilidad general y empiezan a sudar o a temblar, a tener escalofríos. ¿Cuál es el tratamiento de la fiebre? Existen diferentes formas de tratar la fiebre. Lo mejor es quitarnos un poco de ropa para que de esa manera disminuya la temperatura de nuestro cuerpo. Nos podemos dar un baño con agua templada o bien compresas con agua no caliente, no fría, agua templada, y que poco a poco la temperatura de nuestro cuerpo se vaya normalizando. En los niños, los padres los meten a bañar en una bañera y con agua templada, ni fría ni caliente, y que poco a poco se vaya enfriando el agua conforme va pasando el tiempo. No es recomendable bañarlos con alcohol, no es recomendable bañarlos con agua con hielo, como he sabido de algunos casos, que los papás los bañan cuando el niño o la niña tiene fiebre con agua de la hielera. Eso no es correcto porque pueden tener un reflejo vasovagal y aparte pues se siente súper mal los niños que los bañan con agua demasiada fría. El agua tiene que estar templada y poco a poco ir cambiando la temperatura del agua. Pero también existen medicamentos que podemos utilizar para tratar la fiebre. Los más recomendables, uno de ellos es el paracetamol, el ibuprofeno, el diclofenaco. Son medicamentos que deben estar prescritos por el médico. No se automediquen. Los doctores, las doctoras, para eso estudiamos.
para saber cuál medicamento utilizar, para saber la dosis. La dosis varía según el peso de las personas. No es lo mismo dar una dosis para un niño que pesa 20 kilos a un niño que pesa 30 o 40 kilos. O la dosis para una persona que pesa 70 kilos a una persona que pesa 90 o 80 kilos. La dosis varía según el peso de la persona, también la frecuencia de la dosis, así que no se automediquen. Las doctoras y los doctores son los expertos, los que saben tratar esta enfermedad COVID-19, saben cómo tratar la fiebre, así que sigan las recomendaciones de su médico. El uso de termómetro infrarrojo daña la retina o las neuronas. Falso. Es lo que les mencionaba que existe en las redes sociales. Esta es una mentira. La luz emitida por el termómetro es muy débil y solo sirve para apuntar el lugar donde te van a tomar la temperatura. Es más dañino mirar la luz del sol en forma directa o la de un foco de manera prolongada. No te ocasiona ningún daño el que te tomen la temperatura con los termómetros que estamos utilizando en Nuevo León para detectar la temperatura de las personas. ¿Es segura la radiación infrarroja? ¿Es segura? La radiación infrarroja es un tipo de radiación que existe en el espectro electromagnético, como las ondas de radio, las microondas, la luz ultravioleta. Es simplemente calor, aunque nuestros ojos no pueden verla, sí podemos sentirlos. Y toda la materia emite energía en forma de radiación infrarroja, calor. Si hay una diferencia en la cantidad de radiación entre un objeto y otro, esta puede ser medida. El termómetro infrarrojo no emite radiación infrarroja, recibe la radiación del cuerpo, capta la cantidad de calor que emite. No emite radiación infrarroja. Es un termómetro seguro. Ahí vemos que le están tomando la temperatura a un paciente, tiene 36.6. Es una temperatura normal. ¿Cuándo podemos decir que es anormal? Cuando tiene arriba de 37.5. 37.5, hay que estar alerta porque hay que volvérsela a repetir para ver si le damos acceso a la empresa, al establecimiento, o bien mandarlo a consultar con su médico. El área de prueba de la frente no debe estar bloqueada durante la medición. O sea, si algunas mujeres pues traen alguna pañoleta o fleco, pues obviamente tienen que moverse la pañoleta o el fleco para que le tomen la temperatura. No debe estar cubiertas por gorras, por el cabello. Antes de que le tomen la temperatura hay que retirarla y acomodar el cabello. Hay que mantener el área de detección del termómetro perpendicular a la frente y decirle a la persona que permanezca quieta. La distancia entre el termómetro y la piel de la frente debe ser menor de 5 centímetros. No hay que tocar el área de detección del termómetro y hay que mantener el sensor limpio y seco. Ese es el uso correcto, un uso muy común que lo observamos ahora en esta nueva realidad. Esto no es correcto, que hay mucha luz del sol que le está dando a la persona de la izquierda y pues el lado derecho tiene que ser el termómetro perpendicular en la frente. Ahí es una manera incorrecta como lo está midiendo la temperatura. Lo correcto es así y es totalmente inofensivo.
Al usarlo así, pues obviamente no le hace daño a las personas, pero no va a dar una temperatura adecuada, una temperatura correcta. Esta es la realidad del termómetro infrarrojo. No daña las neuronas ni la retina, no emite radiación infrarroja, capta la cantidad de calor que emite nuestro cuerpo. La luz roja indica que la distancia es adecuada. Lo ideal es que apunte a la 100 o a la frente. Y si se registra 37.5 grados o más, 38, 39, 39 y medio, 40, pues obviamente el paciente tiene fiebre y necesita una revisión médica. Y ustedes pueden decirle a la persona que no ingrese al establecimiento comercial, a la oficina, a la empresa. Aquí está, si se registra 37.5 grados centígrados en adelante. Y con esos termómetros podemos decir que el paciente tiene una temperatura normal si está entre 35 a 37.5, de 35 a 37.5 grados centígrados. Así que quise platicar de este termómetro infrarrojo porque hoy tenemos que estar más unidos que nunca. Hoy tenemos que avanzar a esta nueva realidad y cuidarnos, porque hay que aprender a convivir con este virus, que cada día tenemos más pacientes contagiados, cada día hay más pacientes en los hospitales internados, cada día tenemos más personas que fallecen en el mundo, en México y en Nuevo León. Debemos de seguir cuidándonos. Es importante reactivar la economía, es importante trabajar porque se necesita el dinero para vivir, pero es más importante la salud, porque si se pierde la salud, se pierde todo. Así que vamos a seguirnos cuidando. Si no hay necesidad de salir, quédense en su casa. Ténganle respeto a este virus. Este virus existe. Desafortunadamente hay personas que piensan que no existe, que es un virus que solo daña a las personas que tienen diabetes, hipertensión, que tienen obesidad o que ya son adultos mayores. No, este virus afecta a todas las personas independientemente de la edad, del sexo, de la posición económica, y debemos de seguirnos cuidando todos.